Bien, vamos a explicar algunos ejercicios sobre multiplicación de números expresados en notación científica. Hay que tener en cuenta primero la propiedad producto de potencias de bases iguales. Esta propiedad nos indica que cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. ¿tá? La misma base y los exponentes se suman. Pero esta suma es relativa. Quiere decir que hay que fijarse en los signos que tiene. Si los signos son iguales, sumamos, y si los signos son diferentes, restamos. Bien, vamos a verlo en este ejemplo, en varios ejemplos. Aquí las bases son iguales, el resultado es la misma base, sumamos los exponentes por también tener signos iguales, más 3, más 8, más 11, ¿no? Los signos están sobreentendidos, pero yo los leo como positivos para que ustedes me entiendan. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la misma base, el resultado es igual, y los exponentes, signos iguales, se suman. Menos 7, menos 8, menos 15. ¿Ve? Veamos otro ejemplo. Aquí tengo las bases iguales, el resultado es la misma base, y en este caso los signos son diferentes. Menos 6 más 4, los signos por ser diferentes se restan. 6 menos 4 es 2 y lleva el signo del mayor. En este caso es menos 2. En este otro ejemplo vemos de la misma manera las bases iguales que se multiplican, el resultado de la misma base. Los exponentes tienen signos diferentes, entonces los expreso, menos 12 más 15, se restan por tener signos diferentes. 15 menos 12 es 3 y lleva el signo más del mayor, pero en este caso está sobreentendido el más. En este ejemplo, ¿no? Producto de potencia de bases iguales, el resultado es la misma base. Y en el caso de los exponentes, 5 menos 9, signos diferentes se restan. 9 menos 5 es 4, lleva el signo del mayor, en este caso es menos. Y este último ejemplo, ¿no? Bases iguales, la misma base resulta, y los exponentes, ¿no? 10 menos 3, 7. Ahí está. Vamos a ver ahora en la división de números expresados en notación científica. Hay que tener en cuenta la siguiente propiedad: cociente de potencias de bases iguales. Podemos verlo de dos formas. Esta forma tiene el signo de división. Digo, a elevado a m entre a elevado a n es un cociente o división de potencias de la misma base, la base a, el resultado de la misma base, y los exponentes se expresan como una resta. Y luego de expresarlos como resta, veremos según sus signos si se suman o se restan los números. Bien, hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquí en la división. Mucho cuidado. La otra forma de expresar la división o cociente de potencias de bases iguales es expresarlo como una fracción. Esta fracción también me indica que estoy dividiendo, solo que aquí muchas veces leemos a elevado a m entre a elevado a n o a elevado a m sobre a elevado a n, pero es una división. Las bases iguales, el resultado de la misma base, y los exponentes los expresamos como una resta, ¿ve? M menos n. Recuerden, aquí es muy importante respetar el orden. M es el exponente del dividendo, acá también, y n es el exponente del divisor. Y la resta siempre va a ir en ese orden, dividendo menos divisor. Veamos entonces en el ejemplo. Aquí tengo las bases iguales, cociente o división de potencias de bases iguales. El resultado es la misma base. Voy a expresar los exponentes como una resta y digo 3 menos 8. Se sobreentiende que el 3 y el 8 tienen su propio signo y este es el signo de resta. Entonces, este signo del 8, que es más por menos, es menos y sigue siendo entonces 3 menos 8. Signos diferentes se restan, el resultado me da 5, 8 menos 3 es 5 y lleva el signo del mayor, que en este caso es menos. Vamos a ver otro ejemplo.
Aquí tengo otro cociente de potencias de bases iguales, el resultado es la misma base y expreso los exponentes como una resta en el orden de dividendo menos divisor, ¿no? Entonces digo menos 7 menos, este es el signo de resta, menos 8, es el de acá. ¿Bien? ¿Cómo procesamos esto? Vamos a ver aquí. Este signo siempre se multiplica con este signo de acá, ¿no? El signo de resta con el signo del segundo número. Entonces digo, menos por menos, más 8 se vuelve. Y menos 7 más 8 sería 1. En el siguiente ejemplo vamos a observar este cociente de potencia de bases iguales, la misma base, y expresamos los exponentes como una resta. Menos 6 menos más 4. ¿Ya? Aquí he escrito el signo. Entonces, procesamos el signo de la siguiente manera, multiplicándolo siempre. Menos por más, menos, y entonces me queda menos 6 menos 4, menos 10, porque signos iguales se suman. Menos 10. En este siguiente ejemplo ya estoy viendo la otra forma en que expreso el cociente de potencias, ¿no? En forma de fracción. La misma base, el resultado es la misma base, ¿ya? Y expreso los exponentes como una resta. Digo, menos 12 menos 15, ¿ya? Recuerden aquí, está sobreentendido el signo más. Menos por más, menos va a decir. Entonces lo expreso así, menos 12 menos 15, signos iguales se suman y me da menos 27. En este siguiente ejemplo, también expresado en esta forma, ¿ya? Cociente de potencias de bases iguales, el resultado de la misma base, y expreso los exponentes como una resta. Y digo 5 menos 9. ¿Cómo procesamos ahí? El signo, ¿no? Menos por menos, más 9. Entonces será 5 más 9, 14 será el exponente. Vamos a ver uno más aquí, el último. Tengo aquí de las bases iguales, me da la misma base, ¿ya? Y expreso los exponentes como una resta. ¿Qué digo? 10 menos 3. Y procesamos. Menos por menos, más 3 sería. Entonces 10 más 3, 13 sería el exponente. Bien. Vamos a tener en cuenta asimismo aquí las reglas de aproximación. Cuando queremos aproximar números en notación científica, se tienen en cuenta las mismas reglas que hemos aprendido en aproximación de decimales, cuando hemos estudiado los números racionales. Si quiero aproximar al décimo, quiere decir que debo dejarlo con una cifra después de la coma. Al centésimo, dejarlo con 2. Al milésimo, dejarlo con 3. Al 10 milésimo, dejarlo con 4. Y así puedo continuar, ¿verdad? Algo más. A cualquiera de ellos que yo quiera aproximar, ¿ya? Lo que debo hacer es observar el número hasta la cifra que quiero aproximar. Y luego de observar ese número, voy a mirar la siguiente cifra. Si la siguiente cifra es mayor que 5, la última cifra señalada va a aumentar más 1. Pero si la siguiente cifra fuera menor que 5, entonces la cifra señalada va a quedar igual. Pero también puede darse caso que la siguiente cifra sea igual a 5. Entonces en ese caso, debo observar a la cifra que está antes de ese número 5. Si esa cifra fuera impar, la cifra señalada aumentaría más 1. Y si fuera par, quedaría igual. Vamos a verlo en los ejemplos entonces. Ejemplos de aproximación de decimales. Vamos a ver cómo es el número que quiero aproximar. Hacemos un análisis y vamos a ver cómo queda aproximado. Tengo este número. Digo que observo el número que quiero aproximar. Todos estos números de acá voy a aproximar al décimo. Los que van a ir apareciendo, ¿no? Al décimo, todo lo que está en negro. Quiere decir que hasta aquí es la cifra. Debe tener una cifra después de la coma. Muy bien, hasta aquí es mi cifra señalada que debo observar. Entonces, miro la siguiente cifra y la siguiente cifra es 7. Entonces, cuando la siguiente cifra es 7, me indica que es mayor que 5 esa cifra.
Por lo tanto, la cifra señalada, que en este caso es el 3, va a aumentar más 1 y mi número quedará aproximado así, 12,4. ¿Okay? El siguiente número, ya vamos a aproximar también al décimo. Entonces debo mirar la siguiente cifra como es. La siguiente cifra es 2. Entonces, como es 2, es un número menor que 5. En ese caso, la cifra señalada, que en este caso es 3, la última cifra, ya va a quedar igual. ¿Cómo quedaría mi número entonces en forma aproximada? 12,3. Quedó igual. Vamos a ver un ejemplo. Siguiente, tengo este número, ¿ya? Pero la cifra señalada quiero aproximar hasta el décimo. Y esta es la última cifra señalada. Entonces debo mirar la siguiente cifra. Veo que la siguiente cifra es 5. Entonces cuando la siguiente cifra es 5, ¿ya? Debo observar la cifra anterior al 5. ¿Qué es? ¿Par o impar? En este caso es impar. Y cuando es impar, se dice que aumenta más 1. ¿Cómo quedará entonces mi número en forma aproximada? 12,4. El 3 aumentó más 1. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo este número y observo la cifra que quiero aproximar. Hasta aquí esta es la última cifra señalada. Entonces miro la siguiente cifra y veo que también es 5. Entonces en este caso debo mirar la cifra anterior. Entonces, si la cifra anterior es par, como en este caso, ya es una cifra par, entonces la cifra señalada, que en este caso es el último número, ya va a quedar igual. ¿Cómo queda? 12,8. Bien, esto hay que tener en cuenta también cuando trabajamos las operaciones en notación científica. Continuamos. Vamos a ver entonces ejemplos de multiplicación en notación científica. Aquí tengo una multiplicación. Este es un número 2 por 10 elevado a 5 por 3 por 10 elevado a 4. Como ya hemos hecho multiplicación antes, recuerden que solo multiplicamos mantisa por mantisa. En este caso 2 por 3 es 6. Y potencia con potencia. Recordando las propiedades que acabamos de explicar, si las bases son iguales, el resultado es la misma base. ¿Qué hago con los exponentes? 5 más 4, 9. ¿Ya está? Mi número es una mantisa, un número mayor que 1 y menor que 10, está dentro de lo correcto. Bien, veamos otro ejemplo. Aquí tengo otra multiplicación. 3,7 por 10 elevado a 4 por 5,2 por 10 elevado a 5. Del mismo modo, multiplicamos 3,7 por 5,2. Multiplicamos las mantisas y me da este número. Luego multiplicamos las potencias, 10 elevado a 4 por 10 elevado a 5, las bases iguales me dan la misma base. ¿Qué hago con los exponentes? Digo 4 más 5, 9. ¿Ya está? Pero aquí observamos algo. Observamos que esta parte numérica es 19,24. Es un número mayor que 10. Entonces esto lo tenemos que terminar de arreglar, ¿no? Debe ser un número menor que 10. Para ser menor que 10 le debo quitar una cifra. Entonces, para eso la coma debe correr hacia acá, ¿verdad? Eso significa quitarle una cifra. Entonces, aquí voy a decir menos 1. Pero cuando yo aquí le quito una cifra, le disminuyo el número, le vuelvo menor en una cifra, ¿qué va a pasar en la parte de la potencia? En la parte de la potencia le voy a aumentar esa que aquí le he quitado, ¿ve? Más 1. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro ejercicio cuando hagamos eso? Me va a quedar 1,924 por 10 elevado a 9 más 1 que aumentó sería 10. ¿Ya está? Pero si quisiéramos ver este número aproximado al décimo, ¿cómo sería? Con una cifra después de la coma, ¿verdad? Entonces miro el siguiente. Y como el siguiente es menor que 5, esta cifra no aumenta, va a quedar igual. ¿Cómo queda? Quedaría 1,9 por 10 elevado a 10. ¿Y qué hay si lo quiero aproximar a un número entero? De la misma manera, miro el número entero, que es 1, y miro la siguiente cifra. Como es mayor que 5, este número entero va a aumentar más 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería 2. 2 por 10 elevado a 10.
Sigamos viendo ejemplos de multiplicación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo número 3. 6,03 por 10 elevado a 5 por 9,43 por 10 elevado a menos 3. De la misma manera, multiplicamos mantisa por mantisa. Y este es el número que resulta. Luego multiplicamos potencia por potencia, ¿no? Como las bases 10 son iguales, el resultado es la misma base. Ojo a los exponentes. Cuando es un producto de potencias de bases iguales, los exponentes, según su signo, sumo o resto. Entonces digo, 5 menos 3, 2. ¿Ya? Observamos pero este número y ¿qué sucede? Que es un número 56,8, es un número mayor que 10. ¿Qué tengo que hacer? Volverlo un número menor que 10. ¿Y para eso la coma va a correr a la derecha? No, va a correr a la izquierda. Significa que el número lo voy a volver menor en una cifra. Entonces, eso significa menos una cifra, ¿no es cierto? Pero cuando aquí le quito 1 para que disminuya, en la parte de la potencia va a ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? Aquí se va a aumentar una cifra. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro resultado? Aquí quedará 5,68629 por 10 elevado a 2 más 1, 3. Y si queremos este número aproximar al décimo, ¿cómo quedaría? Con una cifra, al décimo es con una cifra después de la coma. Hasta aquí sería mi cifra que tengo que observar. Entonces miro la siguiente es mayor que 5, por lo tanto esta cifra debería aumentar más 1. ¿Cómo quedaría entonces mi resultado? 5,7 por 10 elevado a 3. Y si lo quiero aproximar al número entero, ¿cómo sería? De la misma manera, miro el número entero es 5. Y para saber si aumenta o no, miro la siguiente cifra. Como es mayor que 5, sí va a aumentar. Más 1. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría 6 por 10 elevado a 3. Seguimos con los ejemplos de multiplicación en notación científica. Aquí tenemos un ejemplo. 3,5 por 10 elevado a menos 4 por 5,02 por 10 elevado a menos 5. De la misma manera multiplicamos 3,5 por 5,02, ya sea manualmente o utilizando una calculadora, y obtenemos este resultado por, al multiplicar las potencias de base 10, su resultado es la misma base. ¿Y qué hacemos con los exponentes cuando es un producto de potencia de bases iguales? ¿No? Según su signo sumamos y restamos. En este caso decimos menos 4 menos 5 menos 9. Pero observamos aquí que ese número es un número mayor que 10, ¿no? No está siendo una mantisa. Hay que volverlo una mantisa. Es mayor que 10, es 17. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la coma? ¿Correrla a la derecha? No, correrla hacia acá, hacia la izquierda para que se vuelva más pequeño. Cuando se vuelve más pequeño quiere decir que le estamos quitando una cifra para que se vuelva más pequeño. Eso significa menos 1. Luego, por darle ahí un menos 1, acá al otro lado, entonces tenemos que darle un más 1, ¿no? Para equilibrar nuestro número. Entonces, ¿cómo quedaría mi ejercicio? 1,757 por 10 elevado a. Y aquí efectúo menos 9 más 1, menos 8. ¿Ya está? Y si queremos expresar este número con aproximación al décimo, entonces miro, esta es la cifra del décimo. Y miro la siguiente cifra. Para saber si este aumenta o no, miro la siguiente cifra y veo que es 5. Recuerden, la regla dice que cuando es 5, debo mirar la cifra anterior al 5. Si es impar, aumenta. Si es par, queda igual. En este caso, como es impar, va a aumentar esto una cifra. ¿Cómo queda nuestro ejercicio entonces? Quedaría así, 1,8 por 10 elevado a menos 8. Y si quiero aproximar al entero, también puedo hacerlo, ¿no? Entonces miro el número entero es 1. Y para saber si ese 1 aumenta o no aumenta, miro la siguiente cifra. Como es mayor que 5, sí va a aumentar más 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 2 por 10 elevado a menos 8. Bien, vamos a ver entonces ahora ejemplos netamente de división en notación científica. Mucho cuidado. Entonces aquí tengo esta división. Está expresado en forma de fracción. Divido mantisa entre mantisa y digo 8 entre 2, 4. Potencia entre potencia. Las bases iguales dan lugar a una sola base. Y ojo, expreso
los exponentes como una resta. ¿Qué digo? Menos 3 menos 5. Y acá juega este de acá, ¿no? Se multiplican los signos. Menos por menos, más. ¿Cómo lo vemos? Así, menos 3 más 5, ¿no? Ya más fácil de trabajar. 5 menos 3 es 2. Bien. No hay problema con este resultado. Esta es una mantisa. Aquí tengo otra división, ¿no? De la misma manera, divido mantisa entre mantisa y me da este resultado. Luego, potencia entre potencia, la misma base y expreso los exponentes como una resta. 16 menos 3, ¿no? Y procesamos 16 menos 3, no cambia porque menos por más sigue siendo menos. 16 menos 3 es 13. Aquí está. Pero observamos aquí en esta parte numérica que es un número que no es una mantisa. ¿Por qué? Porque está siendo un número menor que 1. Recuerden que la mantisa debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso es menor que 1. ¿Qué tengo que hacer? Para que se vuelva mayor que 1, en este caso la coma la tengo que correr hacia acá, hacia la derecha, ¿no? Quiere decir que estoy haciendo que el número aumente en una cifra. Eso significa más 1, ¿verdad? Al aumentar aquí una cifra, ¿qué va a suceder en la potencia? Lo contrario, le voy a quitar, ¿no? Menos 1. ¿Cómo va a quedar mi ejercicio entonces? Aquí quedará 3,9583 por 10 elevado a. Aquí será 13 menos 1, 12. Bien, y si quiero aproximar al décimo, ¿cómo sería mi ejercicio? Entonces miro una cifra después de la coma y digo, este número aumentará o quedará igual. Para eso miro la siguiente cifra. Y como la siguiente cifra es 5, debo mirar la anterior. Y como la anterior es impar, entonces la cifra señalada va a aumentar más 1. Entonces diré 9 más 1, 10. Escribo el 0 y llevo 1 más 3, 4. Se va a volver entonces 4,0 por 10 elevado a 12. ¿Puedo aproximar al entero? Sí, puedo aproximar al entero también. Entonces miro el número entero 3 y para saber si aumenta o no aumenta, miro la siguiente cifra. La siguiente cifra es mayor que 5, por lo tanto este 3 aumenta más 1. ¿Cómo quedaría entonces? 4 por 10 elevado a 12. Veamos entonces más ejemplos de división en notación científica. Aquí tengo otro ejercicio. 9,2 entre 3. Divido las mantisas y me da este número. Luego divido las potencias. Como son bases iguales, me da la misma base. Y ojo al trabajo de los exponentes, ¿no? Los exponentes se expresan como una resta. ¿Qué digo? 4 menos 2. ¿Y cómo lo proceso? ¿No? Recuerden que aquí debo multiplicar estos signos. Menos por menos, más. Entonces tendré 4 más 2, 6 me sale mi exponente de base 10. ¿Ve? Entonces aquí observo siempre este número, debo observar que sea una mantisa. Y sí es una mantisa. Pero si quisiera aproximar al décimo, ¿cómo sería? Entonces miro, hasta aquí es al décimo. Quiero saber si este 0 aumenta o no aumenta. Miro la siguiente cifra, como es mayor que 5, sí aumenta más 1. Entonces va a quedar así. 3,1 por 10 elevado a 6. ¿Puedo aproximar también al entero? Sí puedo. Entonces miro el número entero y para saber si aumenta o no, miro la siguiente cifra. Como es menor que 5, no aumenta, queda igual. ¿Cómo queda entonces? 3 por 10 elevado a 6. Bien, veamos el último ejemplo. Divido aquí las mantisas, 2,95 entre 7 y me da este resultado. Divido las potencias, como son bases iguales me da la misma base y ojo a los exponentes que debo expresar como una resta. ¿Qué digo? Menos 5 menos, y aquí está sobreentendido, 1. Procesamos entonces, siempre aquí me estoy ayudando con este recurso para entender mejor, menos 5. Aquí se sobreentiende que es más, menos por más, menos 1.
Y menos 5 menos 1, recuerden que signos iguales se suman. Sumo negativo, me da negativo, es menos 6. Observo siempre este número de acá. Y efectivamente estoy observando que es un número menor que 1 y lo tengo que acomodar. Entonces, para que sea un número mayor que 1, debe aumentar, ¿no es cierto? Para eso la coma la corremos hacia acá, hacia la derecha. Aumentar significa aumentar más una cifra, ¿ya? Y cuando eso ocurre en esta parte numérica, en la parte potencia, entonces le tengo que quitar menos 1. ¿Cómo queda nuestro ejercicio entonces? Quedará 4,2142 por 10 elevado a, y aquí efectúo menos 6, menos 1, menos 7. ¿Ve? ¿Cómo quedaría aproximado al décimo? Entonces al décimo es esta cifra, ¿verdad? Para saber si esta cifra aumenta o no, miro la siguiente. La siguiente es menor que 5, por lo tanto queda igual. ¿Cómo queda entonces? 4,2 por 10 elevado a menos 7. ¿Y cómo sería aproximado a un número entero? Miro el número entero y para saber si aumenta o no, miro la siguiente cifra. Acá. Y como la siguiente cifra es menor que 5, entonces también queda igual el número entero. Finalmente tendríamos 4 por 10 elevado a menos 7. Bien, hasta aquí espero haber ayudado en sus aprendizajes y si les gustó la explicación pueden darle un me gusta en el video. Gracias.